Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos y alumnas. Bueno, pues en esta ocasión y a lo largo de esta semana os voy a ir haciendo entregas de una serie de presentaciones mediante las cuales lo que estoy pretendiendo es ampliar no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica de aquellos ejercicios que tenéis en la carpeta que se os ha entregado. Es decir, nosotros la semana pasada estuvimos viendo los ejercicios 1 a 10 de la carpeta de ampliación de capital del mes de marzo, y a través de estas presentaciones lo que pretendo es dar una visión un poquito más amplia del mundo de la ampliación de acciones. Por lo tanto, vamos a proceder con el desarrollo de un marco teórico un poco más ampliado y vamos a incluir dentro del mismo, a través de varias entregas, de varias diapositivas, de varias presentaciones, vamos a hacer una ampliación de lo que ya. Vamos a empezar por un apartado introductorio en la cual repasamos un poco lo que ya hemos visto a través de la resolución de problemas de las cuales hice entrega la semana anterior. Volvemos a repasar que una ampliación de capital es el incremento del capital social de una sociedad y que esta ampliación de capital se puede llevar a cabo de distintas maneras. La primera es con la aportación de nuevos fondos, esa ampliación de capital con la emisión de nuevas acciones, y en segundo lugar podría ser mediante la transformación de reservas en capital, que esto sería una mera anotación contable dentro de la empresa. En cuanto a estas transformaciones de reservas en capital, se podrían hacer mediante ampliaciones de capital liberadas o también con aumentos del nominal de las acciones. Pero nosotros nos vamos a centrar en el primero de los casos, en el caso en el que se produce un aumento de los fondos. Los elementos que son más importantes a la hora de realizar los ejercicios de ampliación de capital, el primero, como ya hemos visto en los 10 ejercicios que estaban en la carpeta, es el tema de la proporción, es decir, el cociente entre las acciones antiguas y las acciones nuevas. Y en segundo lugar, es el precio de emisión, que son los fondos que recibe la sociedad emisora por cada una de las acciones que son emitidas en esa ampliación. Aquí vamos a ir perfilando algunos temas, perfilando algunas cositas que ya hemos visto en los problemas para tener las cositas un poquito más claras y que no nos pillen en el examen si cayera algún tipo de problema de ampliaciones de capital. El segundo, una cuestión muy importante, es que el precio de emisión puede ser a la par, que es cuando ese precio es igual al valor nominal. Nosotros vimos, sobre todo en los primeros ejercicios de la carpeta, que teníamos en consideración que el precio al que los accionistas antiguos compraban esas acciones, o que también los accionistas nuevos compraban esas acciones, sería el valor nominal. Pero también vimos problemas en los que eso no ocurría, era que cuando se daba el tema de la prima de emisión, es decir, cuando el precio pagado es superior al nominal. En cuanto a esta ampliación de capital, cabe destacar que lo que está por encima del valor nominal, es decir, cuando una acción se emite al 140%, pues ese 40% que sobra sobre el valor nominal serviría para constituir una reserva en la empresa en esa ampliación de capital. Y después tenemos que puede ser una emisión liberada o gratuita o con cargo a reservas, que normalmente aquí no lo vamos a ver, aunque vamos a ver que en algún momento, cuando hablemos de las ampliaciones dobles, vamos a hacer referencia a ello. Lo veremos más adelante. Seguimos con la introducción y decir que cuando hay una ampliación de capital, lo normal es que el precio de emisión de esas acciones, que puede ser de valor nominal o puede ser algo por encima, puesto que se esté emitiendo con una prima de emisión, que ese precio de emisión lo normal es que esté por debajo de la cotización de mercado de esa acción, de esas acciones antiguas en ese momento, porque esto es la única forma en la cual podemos atraer a inversores que quieran adquirir esas nuevas acciones.
El precio de emisión de un título multiplicado por el número de acciones puestas en circulación determinan los fondos obtenidos por la sociedad en la operación de capital. Esto ya lo tenemos claro. Las emisiones de capital acarrean ciertos gastos, los menciono aquí, puesto que en algunos problemas que vamos a ver un poco más adelante vamos a ver cómo vamos a tener en cuenta los gastos de una ampliación de capital. Una cosa importante, ya lo comentamos en el marco teórico que vimos con anterioridad, es el efecto dilución que se produce cuando hay una ampliación de capital. Ese efecto dilución es el que está relacionado con la pérdida de valor o la pérdida de posiciones de un accionista antiguo, no solamente económicamente, sino también con respecto a su capacidad de decisión cuando se produce una ampliación de capital y entran nuevos accionistas. Y por último, ante esta situación, o para compensar este efecto de dilución, o para evitar que el accionista antiguo pierda esa posición dentro de la empresa, pues se le da varias opciones. La primera, que acude a la ampliación en la totalidad en función de las acciones antiguas que posee y de la proporción de la ampliación. Y el precio al que comprará esas acciones lo fijará la entidad emisora, como ya vimos. Ese precio puede ser el valor nominal o puede tener una prima por encima de ese valor nominal, pero es cuando el accionista, en este caso estamos analizando cuando el accionista decide ejercer todos sus derechos de suscripción. La segunda de las opciones que tiene es no acudir a la ampliación de capital y vender todos sus derechos de suscripción. Esos derechos de suscripción tendrán un valor de cotización, un valor de mercado determinado, y se supone que mediante la venta de ese derecho de suscripción que va asociado a cada una de las acciones antiguas que tiene, con esa venta obtendría una cantidad de dinero que compensaría esa pérdida de fuerza, ese efecto de dilución, esa pérdida de fuerza que va a tener dentro de la empresa. En cuanto al valor de esos derechos de suscripción, normalmente vienen determinados por la oferta y la demanda. Esos derechos de suscripción cotizan en los mercados secundarios. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos este dato, podemos calcular el valor teórico de esos derechos de suscripción, que es el que nosotros hemos aplicado en los problemas, que es el valor del derecho de suscripción como diferencia entre el valor teórico antes de la ampliación y el valor teórico de después de la ampliación. Y por último, también podríamos tener una opción mixta, que es la que ya hemos visto en los problemas, en las que vende una parte de los derechos y los otros los ejerce o los usa para comprar acciones nuevas. La otra opción que nos podemos encontrar es que sean accionistas nuevos, sean inversores que no estaban antes en la empresa los que acudan a esa empresa. La segunda pregunta hace referencia a los diferentes tipos de ampliaciones de capital con los cuales nos podemos encontrar. Las diferentes ampliaciones o diferentes tipos de ampliaciones de capital se pueden clasificar atendiendo a dos criterios. Una según el número de ampliaciones previstas, y nos podemos encontrar con ampliaciones simples y las ampliaciones múltiples. Voy a destacar que los problemas que hemos resuelto a través de las entregas que se produjeron la semana pasada son todos referentes a ampliaciones simples. Por eso he considerado conveniente incluir aquí teoría sobre lo que es una ampliación múltiple para luego poder resolver algún tipo de problema por si acaso en el examen pues nos cayera una ampliación de carácter múltiple. El segundo criterio es según los derechos económicos de las acciones nuevas. Así nos podemos encontrar ampliaciones sin diferencias económicas que se produce cuando las acciones antiguas y nuevas cuentan con los mismos derechos económicos. Y en segundo lugar, ampliaciones con diferencias económicas, en el caso de que las nuevas acciones no participen total o parcialmente en el dividendo inmediatamente posterior al de la ampliación de capital. ¿Por qué he elaborado esta pregunta? Porque en función del tipo de ampliación que nos vamos a encontrar, vamos a calcular el valor de los derechos de suscripción de una u otra manera. Entonces vamos a ver esta
diferentes metodologías, estas diferentes fórmulas que vamos a aplicar por si cayera un problema que revista una mayor dificultad a los que ya hemos resuelto con anterioridad. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto han sido problemas de ampliaciones de capital simples y problemas de ampliaciones de capital sin diferencias económicas. Por eso he considerado conveniente el que hagamos una pequeña ampliación. A continuación vamos a analizar cómo se calcula el valor de los derechos de suscripción en cada uno de los tipos de ampliación que hemos visto en la anterior pregunta. Vamos a comenzar con la ampliación simple sin diferencias económicas. Aquí vamos a ir bastante rápido, puesto que este tipo de ampliación ya las hemos trabajado con los problemas que se entregaron la semana pasada. En la ampliación simple sin diferencias económicas se tiene en cuenta, en primer lugar, el número de acciones antiguas, que nosotros lo vamos a designar con la letra A. El número de acciones nuevas, que lo vamos a designar con la letra N. El valor de cotización antes de la ampliación, que le vamos a llamar C. El valor de emisión, que es el precio al que se emiten las acciones nuevas. Ese valor de emisión tendría que estar normalmente por debajo del valor de cotización para que sea atractiva la inversión. Y por último, el valor teórico de los derechos de suscripción, que es en definitiva lo que vamos a calcular. El valor de las acciones antiguas sería el número de acciones antiguas por el valor de la cotización en ese momento de la ampliación. Y el valor de las acciones nuevas sería el número de acciones nuevas por el valor de emisión, que a veces es nominal o a veces es un valor que está por encima del nominal, se emiten con prima. Y por lo tanto el valor teórico de la empresa después de la ampliación sería la suma del valor de las acciones nuevas, el valor de una acción nueva, pero más el valor de las acciones antiguas. En una ampliación simple sin diferencias económicas, como los títulos antiguos y los nuevos cuentan con los mismos derechos, simplemente lo que vamos a hacer es una media ponderada. Por lo tanto, el valor teórico de un derecho de suscripción, que vamos a designar por el valor teórico de una acción después de la ampliación, que es lo que hemos visto nosotros en los anteriores problemas, vendría designado por la fórmula que aparece en primer lugar, en la cual hacemos esa media ponderada, y los derechos de suscripción los calculamos por la diferencia entre el valor de cotización. El valor de derecho de suscripción sería por diferencia entre el valor de cotización y el valor teórico de después de la ampliación. Nosotros si desarrollamos la fórmula, nos encontraremos que finalmente el valor teórico de un derecho de suscripción sería el cociente entre el número de acciones nuevas multiplicado por la diferencia entre el valor de cotización y el valor de emisión dividido por el número total de acciones. Esta fórmula que tenemos ahí abajo en el recuadro no la hemos ido aplicando en los problemas que hicimos con anterioridad, pero lo podríamos aplicar a cada uno de los problemas que hemos visto, puesto que aunque nosotros hemos aplicado la fórmula en la cual lo calculamos por la diferencia entre el valor de cotización y el valor teórico de después de la ampliación, esta fórmula también la podemos aplicar. A continuación vamos a estudiar el segundo caso, el de la ampliación doble sin diferencias económicas. En este caso la sociedad realiza de forma simultánea dos ampliaciones de capital, de modo que cada acción antigua proporcionaría o tendría asociado dos derechos de suscripción, mediante las cuales podría acudir independientemente a cada una de las ampliaciones y así comprar las acciones nuevas que le correspondan en cada una de ellas. Para poder entender el concepto de ampliación doble sin diferencias económicas, lo vamos a hacer mediante la resolución de un supuesto práctico. Vamos a ir con el enunciado del problema. Vamos a suponer que una sociedad amplía su capital realizando una ampliación doble simultánea de la siguiente forma.
emite una acción nueva a la par por cada 4 acciones antiguas y además una acción nueva gratuita por cada 5 antiguas. Se sabe que el nominal de las acciones es de 5 euros y que la cotización antes de la doble ampliación es del 140%. Se pide calcular el valor teórico de los derechos de suscripción. Vamos a ver en la resolución del problema que las fórmulas que vamos a aplicar son las mismas que hemos aplicado para los problemas de la carpeta, los problemas que resolvimos la semana anterior. Pasa que se han de tener en cuenta algunas consideraciones y que esto resultaría para vosotros una ampliación con respecto a los mínimos contenidos que aparecen en la carpeta. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que las proporciones de las ampliaciones, de las dos ampliaciones, son distintas, y haremos el mínimo común múltiple de las acciones antiguas de cada una de esas ampliaciones. Si nosotros vemos que la primera ampliación es desde una acción por cada 4 acciones y la otra es de una acción por cada 5 acciones, diríamos que un mínimo común múltiplo de las dos sería 20. De esta forma, un accionista antiguo que tenga 20 acciones puede acudir a las dos ampliaciones y suscribir un número entero de títulos en ambas de la siguiente manera. Para acudir a la primera ampliación debe hacer grupo de 4 acciones nuevas y por cada uno de ellos recibirá una acción nueva. Si posee 20 acciones, hará 5 grupos y tendrá derecho a suscribir 5 acciones nuevas. Por otro lado, al acudir a la segunda ampliación, deberá hacer grupo de 5 acciones. Por lo tanto, haría 4 grupos y tendrá derecho a suscribir 4 acciones nuevas. Nosotros vemos que el accionista que posea 20 títulos antiguos y acuda a las dos ampliaciones tendrá en un principio 20 títulos antiguos, cada uno por su valor de cotización de 7 euros, por lo tanto tendrá 140 euros. Después de la ampliación adquirirá 5 títulos nuevos por los que desembolsa 5 euros. Nosotros tenemos en cuenta que aunque el problema no diga cuál es el precio de emisión, al no establecerse entendemos que sería el valor nominal. Por lo tanto, 5 títulos a 5 euros cada uno, 25 euros. Y después adquiriría 4 títulos nuevos por los que no se desembolsaría absolutamente ninguna cantidad. Por lo tanto, tendría 20 títulos antiguos, 5 títulos nuevos que le cuestan dinero y 4 gratuitos. En total tendría 29 títulos y la suma del valor de todos ellos sería de 165. La suma del valor de compra de todos ellos de 165. Por lo tanto, el valor de cotización antes de la ampliación ya sabíamos que era 7, porque las acciones cotizan al 140%, se le aplica el 140% a esos 5 euros, y el valor teórico después de la ampliación pues sería nada más que dividir el valor de todos los títulos, los antiguos más los nuevos, por el número de acciones, que sería de 5,69 euros. Por lo tanto, el valor de los derechos de suscripción sería de 1,31, la diferencia entre el valor de cotización y el valor teórico de después de la ampliación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si calculamos el derecho de suscripción de esta manera nos daría el valor de los dos derechos, el derecho de la primera ampliación y el derecho de la segunda ampliación. Por lo tanto, tendríamos que desglosar la parte de ese derecho que se corresponde con la primera ampliación y la parte que se corresponde con los derechos de suscripción de la segunda. Para ello, tendríamos que calcular el valor de cotización posterior a la ampliación de capital, que sería exactamente igual al precio de emisión más el valor teórico de los derechos entregados. Por lo tanto, para la primera ampliación tendríamos que esos 5,69 serían igual a los 5 euros del precio de emisión, los 5 euros de ese valor nominal que equivaldría al precio de emisión en este problema, más el número de derechos de suscripción que han tenido que ser entregados para poder adquirir las nuevas acciones, que son 4, por el derecho de suscripción. Despejando esa ecuación, a mí me daría que el derecho de suscripción de la primera ampliación sería de
0,17 euros. En el caso de la segunda ampliación haríamos la misma operación con la ecuación, en la cual el precio de emisión de la segunda ampliación, como dijimos que se emitían de una manera gratuita o que el accionista antiguo tenía derecho a la adquisición gratuita de esa acción, pues el precio de emisión sería de 0 euros, y para poder acceder a esa segunda ampliación ha tenido que utilizar 5 derechos de suscripción, y despejando la operación, despejando la ecuación, tendríamos que el derecho de suscripción de la segunda ampliación sería de 1,14 euros. Si nosotros sumamos 1,14 con 0,17, nosotros tendríamos que la suma de los dos nos daría el valor de suscripción de 1,31, que era el valor que daba la suma de los dos. Y por último vamos a ver lo que sería una operación de ampliación simple, pero con diferencias económicas. ¿Qué quiere decir con diferencias económicas? Que las acciones nuevas no tendrían derecho a contar con los dividendos que se repartan entre los socios antiguos nada más después de hacerse la ampliación. Se tienen en cuenta, al igual que en cualquier otra ampliación, el número de acciones antiguas, el número de acciones nuevas, el valor de cotización antes de la ampliación, el valor de emisión o precio de emisión de las acciones nuevas, que dependiendo de si tiene prima de emisión o no, sería equivalente a su valor nominal o por encima. Y por último el valor teórico del derecho de suscripción, que lo designaremos por la letra D, S minúscula. Y por último las diferencias económicas, que normalmente vienen expresadas en términos de dividendos que los accionistas nuevos o que los que compran las acciones nuevas no perciben en contraposición de las que sí recibirían aquellos que ostentan acciones antiguas. El valor de las acciones antiguas es el número de acciones antiguas por su valor de cotización. El valor de las acciones nuevas sería el número de esas acciones nuevas por el precio de emisión. Por lo tanto, el valor de la empresa tras la ampliación, al igual que en la ampliación simple sin diferencias económicas, se corresponde con esa ecuación. Y lo que sí que tendríamos que tener en cuenta es que el valor de la empresa en el mercado debe de satisfacer la siguiente igualdad. En esa igualdad, lo que sí que estamos teniendo en cuenta es el valor de cotización antes y después de la ampliación. Desarrollamos las fórmulas, por lo tanto tendremos que el derecho de suscripción, el valor del derecho de suscripción, se correspondería con esa fórmula de ahí abajo. Vamos a verlo mediante la resolución de un caso práctico. Vemos que nos encontramos con una sociedad que tiene unas acciones con un nominal de 1 euro que cotizan al 750%, es decir, a 7,5 euros, y se realiza una ampliación con la proporción 5:2 y a un precio de emisión del 550%, es decir, a 5,5 euros. Se pide calcular la cotización ex post y el valor teórico del derecho de suscripción, teniendo en cuenta que los títulos nuevos no participan en un dividendo del 5% que se reparte al mes siguiente de la ampliación. Esas son las diferencias económicas. Esas acciones nuevas no participan de ese dividendo. Bueno, pues los 5 títulos antiguos cotizan a 7,5 euros, por lo tanto tienen un valor de 37,5 euros, y los 2 títulos nuevos que se emiten al 550%, por lo tanto 5,5 euros, tendrían un valor de 11 euros. Por lo tanto, los 7 títulos después de la ampliación tendrían un valor total de 48,5 euros. Los 5 títulos antiguos valdrían los 5 títulos por el valor de cotización, y los 2 nuevos valdrían 2 por el valor de cotización, entendiendo que es el de la cotización después de la ampliación. Tendríamos que
montar un sistema de ecuaciones y despejar el valor de cotización de los antiguos y de las nuevas, de las acciones antiguas y de las acciones nuevas. Si nosotros operamos con ese sistema simple de ecuaciones, nosotros tendremos que esos 48,5 € serían las 5 acciones antiguas por la cotización después de la ampliación y las 2 acciones nuevas por la cotización después de la ampliación, pero a lo que le tendríamos que restar ese 0,05 correspondiente con el 5% de dividendos que deja de percibir. Por lo tanto, si nosotros operamos, tendremos que el valor de cotización de las acciones antiguas sería de 6,94 € y el de las acciones nuevas de 6,89. Decimos que es 0,05 los dividendos porque es el 5% del valor nominal de la acción, que es de 1 €. ¿Vale? Por lo tanto, el valor de una acción antes de la ampliación es de 7,5 €, es el valor de la cotización, y el valor de una acción antigua tras la ampliación sería de 6,94 y el de una acción nueva tras la ampliación de 6,89. Por lo tanto, el valor del derecho de suscripción sería la diferencia entre el valor de cotización, que era de 7,5 € y ese valor teórico tras la ampliación, que es de 6,94. Nos daría una cifra de 0,56 €, 56 céntimos. Diremos que en este caso la cotización de esas acciones, el valor de cotización de esas acciones, será diferente hasta el momento en el que se vuelva a pagar un dividendo posterior, en el que supuesta y teóricamente se equipararían en el tiempo. Bueno, con esto terminamos esta primera entrega de ampliación teórica y práctica de los ejercicios de acciones que se plantearon la semana pasada. A lo largo del día de hoy, de esta semana, iremos trabajando con nuevos supuestos de ampliaciones de capital. En la siguiente entrega haremos referencia a lo que se llama una ampliación blanca. Saludos.